para que se vayan acercando. Sí, perfecto. Ya estamos entonces. Buenas tardes, Jennifer, que nos acompañas de manera remota. Y bueno, nuevamente buenas tardes a todos. Aquellos que nos siguen también de manera virtual, nuevamente mi nombre es Pablo Jauri, estoy acompañándoles en este primer Congreso Internacional de Inteligencia Artificial. Sí, voy a alejar un poquito por el tema del eco. Por ahí teníamos preguntas del panel anterior de ciberseguridad acerca de cómo esto iba a cambiar nuestra vida laboral, ¿no? Si tenemos de repente algo que estamos perdiendo o de repente estamos ganando algo mucho mayor, ¿sí? También escuchábamos en el panel anterior casi como si estuviéramos repitiendo una película, alguna película, serie de Netflix que se está dando hoy en día, ¿no? Como muy cotidianamente, casos que parecen películas de acción, ¿sí? Y que de alguna manera hemos dejado de ser espectadores para pasar a ser protagonistas, ¿no? Entonces, nos dejaba la reflexión el panel anterior, ¿qué tipo de protagonismo queremos tener allí? ¿Un protagonismo responsable? ¿Un protagonismo seguro? ¿Un protagonismo ético tal vez? Y ahora, un protagonismo tal vez preparado, con capacidades. Por esa razón, en este primer Congreso Internacional de Inteligencia Artificial, hemos pensado en tener un panel que nos hable justamente de las capacidades, del talento y la formación para esta era de la inteligencia artificial generativa, ¿sí? En este panel, nuestro moderador va a ser el ingeniero José Antonio Callirgos Paz. Él es presidente de la Comisión de TIC del Colegio de Ingenieros del Perú. Él, en una breve reseña, ingeniero de sistemas empresariales por la Universidad Científica del Sur, con especialidad en seguridad de la información, ciberseguridad y sus respectivas normas internacionales. Asimismo, por la Universidad Estatal de Arizona en Estados Unidos. Con amplia experiencia y casos de éxito en sectores como industrial, minería, retail y gobierno. Por más de 10 años viene liderando oficinas de TI con proyectos de envergadura, con beneficios comprobados a las organizaciones y al ciudadano. Sin más, por favor, recibamos con un cálido aplauso al ingeniero José Antonio Calleros. Bienvenido. Apreciados ingenieros, ¿cómo están? Buenas tardes. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes, acompañarlos en estos eventos tecnológicos que son de mucha relevancia. Y bueno, felicitarlos, agradecerles también por ese esfuerzo que hacen en venir. Sé que es una hora muy complicada, hora punta, pero bueno, desde ya les agradezco por ese esfuerzo que vienen haciendo. Vamos a continuar con nuestro primer panelista, Jennifer Telles Marín. Ella es de Colombia. Es responsable de operaciones, programas y robótica en la Fundación ASTI de España. Trabaja para la organización ASTI Talent and Tech Foundation y cuenta con amplia experiencia en tecnologías emergentes, específicamente en electrónica aplicada, IA, sistemas interactivos y pensamiento computacional aplicado a contextos educativos. Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional, tiene un máster en proyectos del STEAM de la Universidad Complutense de Madrid y cursa actualmente un máster en sistemas cognitivos y medios interactivos en la Universidad Pompeu Fabra de España. Entonces, les cedemos un fuerte aplauso, por favor, para nuestra panelista, Jennifer Telles. Jennifer. Bueno, buenas, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Te copiamos, Jennifer. Perfecto, muchísimas gracias por la presentación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes en el primer Congreso Internacional de Inteligencia Artificial. Yo soy Jennifer, yo soy psicóloga especializada en tecnologías, o así me quiero proyectar en tecnologías emergentes, y quiero compartirles una reflexión sobre cómo podemos empezar a pensar conjuntamente en la posibilidad de ir cerrando la brecha de talento que tenemos en esta era.
tecnologizada. En este momento hablamos de IA generativa, pero a mí me gusta muchísimo más hablar de tecnologías emergentes porque ya hay investigaciones acerca de ir más allá de la inteligencia artificial, como por ejemplo, dato, la inteligencia subida, que son cosas que o sea, como son temas y aspectos técnicos y prácticos que es muy interesante empezar a conversar. Vamos a empezar por un tema que ya nos atañe, que ya nos impacta y tiene que ver con, y aquí les voy a compartir una presentación, me dicen por favor si la logran ver. Aquí estoy, les comparto la ventana de la presentación y me confirman. Y podemos tener apoyo visual. ¿Están viendo, cierto? Bien. Voy a confirmar con ustedes si me están viendo porque no les escuché. Sí, se aprecia, Jennifer. Sí, veo que me están viendo. Genial. Bien, ¿cuál es la idea que les quisiera transmitir? Tiene que ver con el poder pensar. Quiero hacer una pregunta antes de empezar para poder manejar bien el tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo para compartir con ustedes esta reflexión? No les estoy escuchando. Tienes 15 minutos, Jennifer. Jennifer, ¿me copias? Bien. Mientras me confirman, cuento con el tiempo que tengo en mente, que son aproximadamente 10 minutos. Y me armo el timer Jennifer, que tengo por acá. hola. ¿Nos escuchas? Bien. Porque no les escucho. Bien. En sí, la idea que me gustaría transmitirles es cómo podemos ir planteando el afrontar, el pensar esa brecha como un impulso que nos sirve para empezar a construir puentes, ya que la IA generativa está transformando industrias y profesiones. Pero como región tenemos que actuar con rapidez, ya que las brechas aquí y ahora se están haciendo cada vez más profundas. Menos del 30% de los sistemas educativos están actualizando en este momento sus currículums para trabajar en lo que tiene que ver con la integración de la inteligencia artificial generativa en las temáticas que estamos trabajando a nivel teórico y a nivel práctico, y sobre todo a nivel investigativo. Solo 1 de cada 10 estudiantes de América Latina tienen un acceso adecuado a Internet o dispositivos tecnológicos. Y la alfabetización en IA tiene aspectos que estamos explorando poco y tienen que ver con no solamente usar las herramientas, sino entender cuáles son las implicaciones, no solamente técnicas, sino también éticas, los sesgos, y aprender a colaborar con la inteligencia artificial, a trabajar conjuntamente, a que esta inteligencia humana se integre potenciando todas las posibilidades que nosotros tenemos a mano. Bien, cuando hablamos de modelos educativos innovadores, ¿de qué estamos hablando? Sobre todo, ¿de qué estamos hablando si estamos necesitando el reskilling, que sería como actualizar esas habilidades pensando en un futuro tecnologizado? Hoy, solo la mitad de las empresas tienen un plan claro para lograrlo, para realmente actualizar la planta que tiene actualmente en su empresa. Casos exitosos se están viendo en Latinoamérica y tienen que ver con una reforma estructural del cómo estamos pensando el trabajo sobre las habilidades, el trabajo sobre la actualización de nuestros trabajadores y trabajadoras. ¿Cuáles son estos casos o estas buenas prácticas en Latinoamérica? Y tienen que ver con la colaboración público-privada, por ejemplo, en Chile y en Colombia, con los bootcamps y las microcredenciales que se están dando a nivel práctico
toda la inversión que se está, toda la inyección que se está poniendo en estos aspectos da muchísimos accesos, sobre todo si son propuestas offline, o sea, fuera de línea, que las personas pueden administrar su tiempo. También se están llevando adelante laboratorios de IA generativa, como las universidades técnicas en Brasil, que están haciendo estos laboratorios. En España también se están adelantando estas iniciativas, sobre todo a nivel privado, pero es importante que las universidades, como centro universal del conocimiento, pues estemos también a la vanguardia de esto. Y por último, los hackathons educativos, que tienen que ver con esta posibilidad de pensar conjuntamente, pero no solamente pensarlo, sino también hacerlo a nivel práctico, pero con un enfoque local. En donde yo trabajo tenemos una palabra que por ahí les resulta interesante, a mí me gusta mucho, que es el enfoque local, que es a su vez el enfoque global y el enfoque local. Y eso resulta muy nutritivo porque no pierdes la mirada macro internacional y vuelves a rescatar esa mirada local tan necesaria para nuestra región latinoamericana. La idea es que esta innovación sea ágil, pero sobre todo que sea contextual y transformadora. Pero esa transformación no puede venir externa a nosotros, tiene que partir del acompañar procesos formativos, y ese acompañamiento viene de la participación de las personas que van a ser parte de esta transformación y de este cambio. Bien. Cuando hablamos de adaptación curricular y competencias transversales, hablamos de el poder pensar que adaptar los planes de estudio a estas competencias transversales no es una opción, es una urgencia. Solo el 28% de las instituciones han integrado la IA de forma sistemática a sus contenidos y a sus contenidos teóricos y prácticos. Y actualmente las competencias más valoradas incluyen el pensamiento crítico, el aprendizaje activo, la creatividad, la colaboración interdisciplinaria y la alfabetización digital y en IA. Pero ojo, que eso tiene un riesgo, y es en el delegar tanto en la inteligencia artificial que perdemos nuestras habilidades, las habilidades que le son propias al ser humano. Cristóbal Cobo nos hablaba del cognitive offload, y tiene que ver con el empezar a debilitar nuestro propio pensamiento crítico, o memoria, o capacidad de análisis, o en fin, o sea, a debilitar absolutamente precisamente la creatividad, lo que son competencias más blandas, y qué es lo que nos diferencia de la inteligencia artificial, si no lo enfrentamos desde un punto de vista formativo. Y cuando digo un punto de vista formativo, no significa que es que nosotros que estamos discutiendo estos temas, que estamos cercanos a los temas, seamos quienes tenemos la verdad, sino que precisamente somos nosotros quienes queremos trabajar con la población en general, con las realidades específicas, y construir desde el enfoque contextual y desde las necesidades que tiene ese contexto en particular. Entonces no hay una verdad ni hay un modo específico. Y esto nos lleva a el poder construir, el poder ponernos de acuerdo y generar una cultura de aprendizaje continuo y estrategias de reskilling, que tiene que ver con el poder tender a construir como personas esas organizaciones resilientes, personalizando el aprendizaje de las transformaciones que estamos proponiendo a nivel de las organizaciones. Cuando digo organizaciones, digo empresas públicas, empresas privadas, universidades, centros educativos. Me refiero a un lugar en donde nos estamos organizados, ¿vale? Lo digo en general. Además de poder pensar en empresas o organizaciones más resilientes, donde personalicemos nuestros aprendizajes, el poder, a partir de esta formación, hacer o construir la posibilidad de acceso a certificaciones en competencias, ya sean internas o pueden ser también formales, y dedicar tiempo real al aprendizaje experimental.
Es decir, si nosotros vamos a hacer una transformación de nuestro contexto organizativo, ese contexto organizativo tiene que generar una transformación y esa transformación tiene que ir de la mano de la gente con la que trabajamos, ¿sí? Y tenemos que hacer escalable ese proceso de cambio. Por lo tanto, se hacen pasos pequeños, se trabajan a partir de que esos pasos pequeños han tenido buenos resultados y los pasos pequeños que no tuvieron buenos resultados simplemente se descartan y se continúa trabajando con los pasos pequeños que se convierten en casos de uso, en buenas prácticas y a partir de allí se continúa construyendo, se construye con quienes están llevando a la práctica esto. Porque el 44% de las tareas laborales ya está cambiando con la IA generativa. Pero todavía el 22% de las empresas latinoamericanas están viendo el aprendizaje centrado solamente en la mejora de la productividad. Y necesitamos cambiar el punto y el foco en donde estamos poniendo nuestra atención, ya que aprender no es un extra. Aprender va a ser parte de nuestro trabajo, pero no solamente de nuestro trabajo en términos de deber u obligación, sino en términos de derecho al que el contexto en el que yo estoy moviéndome me tiene que dar acceso, ¿sí? Entonces es un dando y dando. Es importante tenerlo en cuenta porque esa cultura del aprendizaje continuo hace parte de nuestro proceso. Bueno, uno de los aspectos más importantes son la generación de este tipo de espacios donde estamos hoy compartiendo nuestros pensamientos y nuestras reflexiones, sobre todo nuestros aprendizajes. Bien, cuando hablamos de qué debemos hacer, o sea, vamos a hablar de 3 recomendaciones claras. Tenemos que impulsar modelos ágiles de trabajo. Aquí tengo 10 minutos. Gracias por avisarme más o menos cuánto tiempo tenía yo para la intervención. Ahí vi que me salió una ventana emergente y ya sé más o menos. Pero ¿qué debemos hacer? 3 recomendaciones claras. Impulsar modelos de formación ágil. Cuando digo modelos de formación ágil es de lo que les hablaba. Tenemos que poner el foco en hacer y fallar barato, fallar rápido y aprender más rápido. Entonces, bueno, esto no funcionó, listo. Vamos a volver a iterar esto que estamos haciendo, vamos a rescatar lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo no tan bien o no está teniendo tan buenos resultados en términos humanos y en términos de productividad, tenemos que reevaluarlo, ponernos de acuerdo y hacer otra iteración, es decir, vamos a volver a hacerlo, pero vamos a mejorarlo, vamos a profundizarlo. Y todos estos procesos deben ser idealmente colaborativos. No pueden ser de otra manera, ¿vale? Segundo, debemos integrar lo que nos proporciona la inteligencia artificial con habilidades humanas esenciales. Cuando hablamos de habilidades humanas esenciales, hablamos de eso que la IA no puede hacer. A mí me sirve muchísimo pensar que la IA potencia mis ideas y me ayuda a ahorrar tiempo. Bajo ningún concepto me reemplaza. Entonces lo que yo hago es tener ideas o empezar a pensar y luego generar inputs, o sea, ingresar mis prompts a la inteligencia artificial y empezar a crear, entendiendo la inteligencia artificial como esa tecnología modular, esa tecnología modular en términos de que yo puedo generar imágenes fijas, imágenes en movimiento, puedo generar texto y con eso puedo generar ideas, puedo generar podcasts, puedo generar imágenes interactivas, puedo generar un montón de cosas con las posibilidades que se nos abren aquí gratis, que hoy tenemos gratis, gracias a Microsoft, a Google y bueno, a las múltiples plataformas que en este momento nos están brindando esa posibilidad. Pero esto no es nada sin el punto 3, y es que podamos fomentar una cultura del aprendizaje organizacional continuo. Que nosotros aprendemos individualmente, claro que sí, claro que aprendemos individualmente,
pero como región, como cultura, como personas, siempre vamos a estar organizadas colectivamente. Y realmente el aprendizaje colectivo es muchísimo más poderoso. Realmente en esos contextos y a partir de la colaboración es que crecemos más y mejor. Y bien, a lo largo de mi trayectoria, ya como un punto que tiene que ver con los proyectos de robótica. Muchísimas gracias, en 3 minutos termino. Que tiene que ver con mi experiencia. Les diría que lo más transformador no es tener el último software, sino diseñar experiencias que conecten con las personas. Y mi consejo práctico sería que empiecen desde allí. Que todo lo que se haga a nivel... Gracias, José. Que todo lo que se haga a nivel formativo cobre sentido para las personas con las que estamos trabajando. Una buena actividad, una capacitación aplicada, que esté enfocada en el entorno local, un bootcamp con un enfoque social de la realidad con la que estamos trabajando o en la realidad profesional en la que estamos trabajando, puede encender vocaciones y transformar trayectorias. Y esto es clave para conectar la tecnología, que la tecnología tenga un propósito y que ese propósito tenga un impacto social. Así que la pregunta para finalizar sería, para todos quienes me están escuchando ahora y me van a escuchar si esto queda grabado, ¿cuál sería la primera acción concreta que ustedes van a liderar esta semana para formar talento en IA generativa en sus contextos organizacionales o institucionales? Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Jennifer, muchas gracias por tu intervención. Quiero rescatar un par de frases que has mencionado en tus diapositivas que me han hecho mucho sentido, ¿no? Más del 60% de trabajadores necesitan reformar o reformular sus skills profesionales a corto plazo, ¿no? Antes del 2027, ¿no? Esto según fuentes del web, ¿no? Del Wake Up Economic Forum. Y otro texto también que has presentado, que también me ha encantado mucho, es el riesgo cognitivo. Al delegar a la IA, las habilidades profundas, ¿no? Ponen en riesgo, ¿no? Nos ponen en riesgo. Bien, un fuerte abrazo para nuestra ingeniera Jennifer Telles, por favor. Y Jennifer, muchas gracias por la intervención, ha estado magnífica la exponencia. Bien, ahora quiero invitar a todos los panelistas, por favor, que se sumen al estrado. Bien, vamos a empezar con la presentación del ingeniero Denis Zárate Torres, de Perú. Es presidente, manager, gestor del CIP. Trabaja como presidente del Comité de Smart Cities del Colegio de Ingenieros del Perú. Y como reseña tiene un máster en cursos de gestión pública. Tiene un MBA en Centrum Católica. Máster internacional en liderazgo en la EA de Barcelona. Además es ingeniero de telecomunicaciones por la PUC y un MBA en gestión de Smart Cities en el Facens de Brasil. Un fuerte aplauso, por favor, para nuestro ingeniero Denis Zárate Torres. Nuestro siguiente panelista es el ingeniero Cotos, José Cotos Espinosa, de Perú, asesor gerente general. Viene como miembro del Comité Especializado de Inteligencia Artificial y tiene experiencia en áreas de producción y marketing en diversas empresas. También ha llevado diplomados y cursos de especialización en temas de gestión empresarial. Actualmente cursa un diplomado en inteligencia artificial. Un fuerte aplauso, por favor, para el ingeniero José Cotos.
Nuestro siguiente panelista, el ingeniero Cristian Chi Cucalón, de Perú, profesor en pregrado y posgrado. Es un VP Business Development. Además, proviene de la Católica, trabaja para Gilat Networks Perú y es ingeniero electrónico de la Católica con MBA y estudios complementarios en IA, en la IS Barcelona y Big School. Además, tiene conocimientos en innovación, es PMP, es ITIL y coach por 27 años de experiencia en la industria de telecomunicaciones. Docente de pregrado y posgrado en la Católica. Además, es vicepresidente de Desarrollo de Negocios de Gilat Perú. Tiene 26 años de experiencia como docente en diversas universidades e instituciones y es miembro de la directiva del capítulo de Ingeniería Electrónica del Colegio de Ingenieros del Perú. Por favor, un fuerte aplauso para el ingeniero Chi Cucalón. Finalmente, el ingeniero Wilfredo alias Pimentel Serrano es del Perú, es investigador en el marco de gestión por desarrollo convergente. Viene del Instituto de Gestión por Desarrollo Convergente y es ingeniero en electrónica por la ICTE con MBA por la Universidad del Pacífico, certificado en transformación digital de negocios a gran escala por el MIT, Black Belt en Lean Six Sigma por el BIT. Además, tiene conocimientos avanzados en dirección de proyectos por la UNI, Supply Chain Management por ESAN, cursos superiores de inteligencia y ciencias militares por la Escuela Militar de Chorrillos, estudios doctorales concluidos en administración. Cuenta además con más de 30 años de experiencia en el sector público y privado, con servicios al Ministerio de Defensa, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Universidad de Ingeniería, Universidad de Lima y la Sociedad Nacional de Industrias. Actualmente es socio fundador del Instituto de Gestión por Desarrollo Convergente, que propone soluciones innovadoras para la transformación digital y mejora de procesos organizacionales, miembro de Reviewer Technical Committee de la OEA. Un fuerte aplauso para el ingeniero Wilfredo alias Pimentel. Bien. Después de la potencia que hemos escuchado, creo que se amerita una serie de cuestionamientos, preguntas, en el marco de estas nuevas tecnologías que están emergiendo. Para ello, queríamos formular unas preguntas. No sé cuál desea que sea el orden, pero las comento. Sobre estas preguntas, por ejemplo, tenemos en un contexto donde la inteligencia artificial redefine tareas y competencias, ¿cómo deberían las organizaciones y las universidades rediseñar sus modelos de desarrollo del talento para no solo adaptarse, sino anticiparse a los cambios que la IA impone? Bien, ingeniero. Hay que subirlo. Buenas tardes. Una pregunta, ¿las diapositivas primero o contestamos las preguntas primero o a la vez? ¿Cómo hacemos? ¿Pueden poner todas las diapositivas? Sí, ok. Las mías que pongan Perfecto. entonces, por favor. Ya, gracias. Buenas tardes. Bueno, aquí hay unos temas de los que voy a hablar. Creación del Ministerio de Inteligencia Artificial, que es una sugerencia mía
Bueno, está basado en experiencias de otros países que vamos a comentar ahora a continuación. También otra propuesta, creación de 15.000 startups de inteligencia artificial, que también le voy a explicar. Formación de 10 millones de peruanos expertos en inteligencia artificial 2030, también voy a explicar. Lograr un PBI mayor al de Austria, también voy a explicar. Y de enseñanza de clases de inteligencia artificial, todo el colegio y en la universidad de manera obligatoria. Primero, sobre la creación del Ministerio de Inteligencia Artificial. Esto permitiría un fomento enorme de la inteligencia artificial en todo el Perú. Países como Francia, Emiratos Árabes Unidos y Canadá ya han nombrado ministros de inteligencia artificial. Estos países son países que tienen un alto nivel de inteligencia artificial. Hay otro país que es Albania. Albania es un país europeo que ha nombrado un ministro de inteligencia artificial, pero no es un ser humano, sino es una computadora con su inteligencia artificial. Y la han nombrado a nivel de Estado para que reciba las licitaciones públicas. Entonces, en Albania, la computadora con inteligencia artificial recibe las licitaciones públicas y no la pueden sobornar. Entonces, escoge la mejor opción de licitación y así está trabajando en Albania. Existe necesidad de crecer de 12 patentes aproximadamente. Estoy llevando a cuenta este año. En Perú había unas 12 a 14 patentes en inteligencia artificial, así patentes. Ahora, en Perú, San Marcos tiene una, la Agraria tiene 3, Salud tiene 5, sumando son 12 a 14 patentes. Queremos crecer a cientos de miles de patentes como China, que tiene 300.510 patentes del año pasado, o como Estados Unidos, 67.773 patentes. Y el futuro va a ser millones de patentes. En Corea del Sur tienen 15.000 startups de inteligencia artificial, con 5 a 7 miembros cada una. Todos son expertos en inteligencia artificial. Eso hace falta en Perú. Poner esta meta para el Perú al 2030 les exigiría crecer en investigación e inteligencia artificial. Y luego de alcanzar esta meta nos podríamos poner la meta de doblarla a 30.000 startups de inteligencia artificial. Pequeñas empresas, pero que pueden crecer y ser de alto rendimiento. Así se puede fomentar el crecimiento de patentes en inteligencia artificial. Lo que nos daría una ventaja competitiva sería que Perú formara 10 millones de expertos en inteligencia artificial. Porque Estados Unidos tiene entre 400.000 y 500.000 expertos. India tiene más de 500.000 de expertos, pero no están a nivel de Estado apoyando tanto. A pesar que India ha lanzado el Programa Global de Inteligencia Artificial, India tiene ahora convenios de investigación con Estados Unidos, con China, con Shanghái, con Francia, con Reino Unido, con Canadá, con Corea del Sur y con Japón. A pesar de eso, todavía no está tan potencia como otras. Y Reino Unido se ha propuesto formar 7 millones de expertos en inteligencia artificial, pero Reino Unido lo va a hacer capacitando directamente a obreros y empleados de su fuerza laboral. O sea, los va a capacitar. Y así piensa formar 7.5 millones para ganarle a China, que tiene 1 millón de expertos y está altísimo desarrollo China. Perú se aconseja invertir dinero un 10% a 20% del PBI, que ha sido el 2024 de 288.000 millones de dólares, en investigar en inteligencia artificial y formar maestristas y doctores en esta materia. Si fuera 10% sería 28.000 millones de dólares. Si fuera 20% sería 57.000 millones de dólares. Con ese dinero se podría competir con China y Estados Unidos y con otros países. Ahora, con 10 millones de expertos, que es lo que estamos aquí estoy proponiendo, con 10 millones de expertos se lograrían 520 millones de patentes, el liderazgo mundial, porque nadie llega a millones de patentes, así nomás. China ha logrado 4.88 millones de patentes, pero de total, o sea, de todos sus rubros, química, física, ingeniería, inteligencia artificial, de todo. China ya capacita ahora, desde el 1 de septiembre, ha lanzado China un programa de capacitar a todos sus niños a partir de los 6 años de edad, en toda primaria y secundaria, en inteligencia artificial. Y China ha muerto varios chinos viejitos y ahora solo tiene 1.416 millones de habitantes.
Austria es un país que tiene un PBI de 494.088 millones de euros. Perú es un país con PBI de 288.000 millones de dólares. Pero Austria no tiene minería, solo patentes. En Perú puede caer su economía si cae el precio de los metales, porque Perú es país minero. Perú tiene que patentar más. Solo hay 299 patentes en 2025 en el Perú, en total. En total, 299 patentes. Es muy poquito. Piensen que Austria es un país con menos, es la mitad de población de lo que tiene Israel. Es lo que tiene población Austria. Y patentan más que Perú. Y se cuenta la cantidad, 494.000, casi 500.000 millones, y Perú tiene 288.000 millones. Y no tienen minería. Nosotros estamos así gracias a la minería. Perú tiene el deber de patentar más en inteligencia artificial y en los demás rubros. Si los 350.000 miembros colegiados, ingenieros del Colegio de Ingenieros, estudiaran para maestría o doctorado en inteligencia artificial, podríamos producir 18.2 millones de patentes al año con una patente semanal. Eso sería algo muy valioso para el Perú. Estos países, China, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, obligan a su población a estudiar desde el colegio clases de inteligencia artificial desde inicial, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, y China desde el primer grado de primaria. Los chinos ya empezaron a enseñar a sus niños inteligencia artificial. En primer y segundo grado de primaria les enseñan robots de juguete, pero que caminan solos y hablan solos. Y los niños juegan, los chinitos juegan con los robots en primer y segundo grado de primaria. En tercer y cuarto grado de primaria les enseñan árboles de decisión. Quinto y sexto de primaria les enseñan probabilidades. Primero y segundo de secundaria los chinos les enseñan programación en Python y C++. Y tercero, cuarto y quinto de secundaria, todo lo de inteligencia artificial. Quieren que toda la población de China, los 1.416 millones de chinos, sean expertos en inteligencia artificial. Los preparan para ser líderes mundiales en inteligencia artificial. Ese ha sido el esfuerzo del presidente chino Xi Jinping, que ha puesto estas metas para China. China pretende para el 2035 ser líder mundial en educación y para el 2030 ser líder mundial en inteligencia artificial. Perú también debe enseñar de manera obligatoria clases de inteligencia artificial a nivel colegio y universidad. A nivel colegio, primaria y secundaria, a nivel técnico superior y también universidades. En carreras de ciencias e ingenierías se enseñarían más cursos de inteligencia artificial y en las demás carreras de gestión algunos cursos de inteligencia artificial. Es la única manera de alcanzar el desarrollo en la época actual. Hay un proyecto de ley de un congresista de Fuerza Popular que se llama David Julio Jiménez Heredia, que el 23 de septiembre de este año ha lanzado esta iniciativa, este proyecto de ley. Es el proyecto de ley número 12.654/2025-CR mayúsculas. Es una ley, ese proyecto de ley que ha presentado enseñanza de colegio, a nivel de colegios, universidades y institutos tecnológicos, y también contempla su proyecto de ley creación de escuelas para capacitación de docentes primarios y secundarios en inteligencia artificial, porque necesitamos formar docentes que sepan enseñar inteligencia artificial y nos faltan, porque no hay. Entonces también se necesita crear esas escuelas para docentes en IA. Caso de Ghana. ¿Cómo es posible que Ghana, con un PBI de 82.830 millones de dólares en el año 2024, ya dicte clases de inteligencia artificial en sus colegios de manera obligatoria, mientras el Perú, que tiene PBI 288.000 millones de dólares en el año 2024, no enseña inteligencia artificial en sus colegios? Son casi 200.000 millones de dólares que le ganamos a Ghana, y sin embargo no enseñamos inteligencia artificial en los colegios y Ghana sí. Entre algunas de las razones podemos ver que hay un convenio para investigar inteligencia artificial entre la Technical University de Múnich y la Ghanaian Kwame Nkrumah University of Science and Technology. Le llaman Responsible AI Network. Es un convenio que tienen con Alemania para formar maestristas y doctores allá.
Y otro tema importante es la University of Ghana tiene convenio en IA con University of Toronto para investigación conjunta. ¿Por qué es importante esto? Porque la University of Toronto es la mejor universidad de Canadá en inteligencia artificial. La Universidad de Toronto, uno de sus profesores ha recibido el Premio Nobel de Física por sus investigaciones en inteligencia artificial en el año 2024. Además de eso, Ghana se hizo convenio con Sudáfrica y sacaron el African Institute for Mathematical Sciences, que enseña matemática pura, inteligencia artificial, bioinformática y computación científica. Los de Ghana hicieron convenio con Sudáfrica y se trajeron una filial a Ghana. Y firmaron, gracias a ese convenio, han formado 2.000 matemáticos en ese instituto de alto nivel con matemática pura e inteligencia artificial. Y han hecho convenio entre Ghana con Emiratos Árabes Unidos en investigación conjunta de inteligencia artificial por $1.000 millones. Y ya se empezó a enseñar en Ghana en los colegios secundarios inteligencia artificial. Perú tiene el IMCA, que es de la UNI, que es un Instituto de Matemáticas y Ciencias Afines, que es un instituto que fue creado en convenio con el INPA de Brasil. El INPA de Brasil es Instituto de Matemática Pura y Aplicada de Brasil. Entonces, el INCA ha formado entre 200 a 300 egresados. El INPA de Brasil, 1.200 egresados. Pero el Instituto de Matemática de Ghana ha formado 2.000 egresados. Ahora, ¿por qué pongo la tecnología de IA en la industria del futuro? Hace unas semanas fue la semana de aniversario de Ingeniería Geológica y expuso un ingeniero unas conferencias sobre minería de oro, plata y cobre. Y mostró las mayores mineras del mundo y las mayores tecnológicas del mundo. Y eran todas las tecnologías, las empresas tecnológicas estadounidenses, estaba su facturación por encima de las empresas mineras. O sea, minería ya no es lo más rentable es de las empresas tecnológicas estadounidenses. Y la aspiración de Francia es, según su estrategia de inteligencia artificial de Francia, para el 2034, Francia aspira a tener un Producto Bruto Interno entre 250 trillones de euros a 420 trillones de euros. Perú debe aspirar a lo mismo y debe formar más convenios, porque estamos viendo que los convenios de Ghana le están permitiendo desarrollar. Perú es un país que tiene que firmar más convenios. Listo para preguntas. Gracias. Un fuerte aplauso para el ingeniero Cotos. Ingeniero Cotos, felicitaciones. La charla que nos ha dado con información muy nutritiva. Me quedo con la penúltima frase, que la tecnología de la IA es la industria del futuro. Nos ha quedado clarísimo a todos, ¿no? Bien, nuevamente, ¿continuamos con el resto? Sí, perfecto. Bien, entonces continuamos con la siguiente exposición del ingeniero Denis Zárate. Bien, buenas tardes. Yo quisiera más que nada contar un poco la experiencia vivida en Brasil desde un enfoque que tal vez podría ayudar desde ese lado que es el talento de preparar los próximos ciudadanos que tomarán decisiones basados en la inteligencia artificial, basados en los usos de los sensores, la automatización y los elementos que estarán a disposición de una línea, de un prompt, etc. ¿Qué voy con eso? Nosotros vamos a hacer como una especie de analogía. Nuestras ciudades, si es que lo vemos así como una anatomía, es un conjunto de partes que yo les denomino estructura. Llámese el medio ambiente, donde usamos los recursos naturales, llámese agua, energía, minerales, todo lo que nosotros mismos utilizamos, ¿no?, para nuestro día a día, recursos naturales, toda la cadena de suministro, y sobre ella construimos infraestructura. ¿Infraestructura para qué? Para las comunicaciones, por eso podemos transmitir ahora en vivo, infraestructura de carreteras para unir una ciudad con otra ciudad, infraestructura para todo el comercio, etc. Entonces, en base a esa infraestructura es lo que nosotros podemos hoy en día, de alguna forma, desarrollar nuestras ciudades. Y por el otro lado están las personas, nosotros.
¿Qué es lo que sucede con las personas? Nosotros como personas utilizamos esa infraestructura. Por ejemplo, en este momento, ustedes para poder ingresar a este sótano 4 han tenido que pasar por el control de acceso, ya sea por la parte peatonal o ya sea por la parte de la cochera, y que ustedes han dado su DNI o el número DNI, que finalmente es un control de acceso que para el Colegio de Ingenieros les sirve para hacer un control de aforo. ¿Qué pasa? Esta sala tiene un control de aforo de 350 personas. Si superamos esa de ahí, estamos yendo ante podría ser pues una contingencia de superar y tenemos que ver otros espacios, por ejemplo. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? Nosotros como personas interactuamos con la infraestructura y desde ahí pasa un punto muy importante. Esa interacción, cuando hacemos el uso de la infraestructura, se genera datos. Una palabra muy clave para la inteligencia artificial, que es un paso previo inclusive. Muchas veces hablamos de desarrollar modelos de inteligencia artificial, podemos hacer LLM, podemos hacer modelos generativos, etc. Sin embargo, ¿qué pasa si los datos no son confiables? ¿Qué pasa si esos datos, al momento de disponibilizar con los datos abiertos, finalmente son erróneos? Nos inducen a algo que tal vez como ciudad no lo vamos a poder hacer. Por ejemplo, una nueva línea de tren, la línea número 3, 4, 5, etc. Entonces, hay que muy bien pensar en políticas que nos sirvan a poder gobernar esos datos de calidad. Entendiendo esa primera etapa, pasamos a la siguiente, que ya es un poco la preparación y el talento de generar modelos generativos, modelos de inteligencia artificial y sobre todo el lado de talento. Ahí me voy a ubicar un ratito. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros comenzamos a tener esa educación tradicional, donde el maestro está como alguien que va a enseñar y que todos los demás reciben ese conocimiento, ya estamos todavía siendo un modelo tradicional. Tiene que ser un modelo basado en problemas. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, voy a poner como un concepto clave, laboratorio vivo. ¿Qué significa un laboratorio vivo? El laboratorio vivo es que la universidad, dentro de toda su infraestructura, un campus universitario, por ejemplo, tiene agua, tiene recursos, tiene personas, tiene todo lo que es un prototipo de una ciudad. Tiene problemas. Necesitamos gestionar los recursos, necesitamos optimizar los recursos. Entonces, ese espacio se hace un espacio de aprendizaje. Al tener ese primer enfoque de aprendizaje, calza muy bien el tema de poder desarrollar talento en temas de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque si comenzamos a recolectar información del consumo de agua, por ejemplo, en todas las facultades, vamos a ver que hay que hacer mantenimiento de bombas en diferentes facultades. Sabemos que por acá hay más problemas. Ojo, que una vez que nosotros recolectamos información, estamos hablando de un primer estadio, que sería el monitoreo de la información, pero todavía hay una siguiente etapa, que sería el mantenimiento predictivo, es decir, poder predecir anomalías que nos detecten de una manera temprana y decir, mira, aquí hay un problema, hay que trabajar en eso. Y ese problema, ¿por quién ha resuelto? Por los estudiantes, por los profesionales, por los grupos de trabajo que va a hacer. Y ese problema, ¿dónde resuelto? En el laboratorio vivo. Entonces, un paso previo a una ciudad inteligente puede ser un Smart Campus. Este Smart Campus puede ser una ciudad universitaria, como la de San Marcos, la UNI, las diferentes universidades, o el mismo Colegio de Ingenieros. Quien le habla, soy gestor de infraestructura de este Consejo Departamental de Lima y estoy encargado de poder, de alguna manera, convertir en este edificio en un edificio inteligente. Y es ahora que tenemos a disposición el manejo y el consumo de energía. ¿Cuánta agua estamos consumiendo? ¿Cuánto nos inyecta de los 140 paneles solares que están en nuestra azotea y que está inyectando directamente y estamos siendo más sostenibles inclusive con el uso de la energía? ¿Cuánto de uso del estacionamiento? Esos sensores que ustedes ven, ya estamos recolectando. Ahora, toda esa información nos sirve para optimizar, para ser mucho más, vamos a decirlo así, conscientes de cuántos recursos estamos utilizando en materia de energía, etcétera. Pero también sirve para temas de investigación. Con esos datos, los capítulos de electrónica, los capítulos de sistemas, pueden utilizar esa información para desarrollar tesis, para desarrollar un montón de situaciones. Entonces, cierro un poco con ese contexto. Usemos nuestras propias infraestructuras para resolver nuestros problemas. ¿De dónde puede partir?
desde nuestras casas. Si nosotros realmente queremos aprender sobre el tema de inteligencia artificial, comencemos a resolver pequeños problemas, ya sea no necesariamente automatizar nuestras casas, pero sí utilizar nuestros datos, porque esa información histórica nosotros lo pasamos directamente, podemos analizar y tal vez predecir. Entonces queda como una pequeña reflexión, desde que comencemos a desarrollar laboratorios vivos, desde nuestros centros educativos, desde nuestras instituciones educativas, y en base a eso vamos a formar talento, quienes serán los futuros ciudadanos, que de alguna forma gobernarán, que de alguna forma tomarán decisiones a un futuro, pero comencemos desde ahora, formando ciudadanos desde estos laboratorios vivos. Muchas gracias. Ingeniero Denis Zárate, muchas gracias por la potencia, datos también muy importantes, muy relevantes. Yo me quedo con un par de frases, ¿no? Los laboratorios vivos debemos un poco fomentarlos desde colegio, universidad, porque de pequeños ya comienzan un poco a orientarse en el tema de los usos de las tecnologías. Y un tema también que se me ha hecho mucho sentido es el uso de los datos para hacer predicciones, ¿no? He tenido también un caso laboral muy similar para un servicio que me contrataron, ¿no? Donde sin pensar terminamos haciendo una predicción, ¿no? Muy buen aporte, muchas gracias. Bien, ahora continuamos con el ingeniero Cristian Chen Cucalón. Por favor. Una consulta, José. ¿Tú tenías unas preguntas preparadas o simplemente...? Sí, las tengo, pero justamente vamos a hacerlas al final de la rueda. O sea, primero hacemos la exposición y luego hacemos las preguntas para que ya puedan desplayarse, ¿no? Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, como primera reflexión y para generar contexto de lo que estamos hablando, quisiera hablar de un aspecto en el cual la IA nos va a impactar y que tiene mucho que ver con el panel, que es el tema de educación, de reskilling, que es el impacto laboral que va a traer la IA. Esta semana ha salido público un documento confidencial de Amazon en la que tienen un plan para despedir alrededor de 600.000 trabajadores hasta el 2033. En los próximos 2 años van a despedir 160.000. Y esto no por la inteligencia artificial puramente, sino por la robótica. Van a ser reemplazados por robots. Con esto se van a ahorrar alrededor de 10.000 millones de dólares en gente. Esto que es confidencial de Amazon, que salió a la luz, es lo que está pasando y lo que va a pasar en los siguientes años, ¿no? De hecho, el CEO de Anthropic, Darío Amodei, dice que en los siguientes 5 años el 50% de los trabajos cognitivos de nivel básico van a desaparecer. Estamos hablando de contadores, estamos hablando de abogados junior, de lo que es atención al cliente, diseñadores gráficos. De hecho, lo vemos ahora, ¿no? Con una IA uno ya no necesita recurrir a un diseñador gráfico, uno puede generar su imagen, puede editarla, o carreras como traducción, ¿no? Que son carreras universitarias que, bueno, realmente la IA hace una traducción excelente y ahora hay IAs que te hacen traducción en tiempo real. Y eso está pasando ahora. Esas son carreras, digamos, que no son tan intensivas en mano de obra, pero una que está siendo muy impactada, que es intensiva en mano de obra, es todo lo que tiene que ver con los centros de atención al cliente. Hay muchas empresas, sobre todo en Estados Unidos, Salesforce es una de las pioneras, que ya reemplazó a todo su canal de atención al cliente con IA, con agentes de IA, con niveles de satisfacción mayores que cuando eran interacciones humanas. Ahora, el gran tema es a dónde se va a ir a trabajar esta gente y cómo vamos a visualizar un mundo que cada vez tiene una IA más potente y que va a erosionar y consumir cada vez trabajos ya no solamente como los que tuvimos en la Revolución Industrial, que se reemplazaron trabajos, digamos, mecánicos y que tuvo, digamos, un tiempo de adaptación grande, sino estamos ante una revolución de la IA que va que es incluso un doble golpe, porque no solamente la IA va a capturar y reemplazar trabajos cognitivos, sino también mecánicos con la robótica, como el ejemplo de Amazon.
y eso cada vez va a ir en mayor aumento. De repente estas predicciones de las que estamos hablando o de las que habla Darío Modé y otros líderes de inteligencia artificial como Geoffrey Hinton, que es uno de los padres de inteligencia artificial, que hablan que en menos de 10 años va a ser un impacto social muy grande porque la gente no va a tener trabajo. Porque claro, las empresas van a buscar siempre producir más y reducir costos. La IA no solamente reemplaza, sino también ayuda a que las personas puedan hacer más sin necesidad de necesitar contratar más gente, ¿no? Entonces, toda esta revolución, así como hubo la revolución industrial en el pasado, también hay gente optimista que dice, bueno, pero todas estas revoluciones traen más trabajo, pues no, se abren más oportunidades. Y es cierto, esta revolución va a traer más trabajo, pero ese más trabajo no lo van a hacer personas, ese mayor trabajo lo va a hacer la IA. Entonces, es algo que no se está conversando al nivel que se debería conversar. Esto es un tema que debería abordarse no solamente del sector privado, sino también público, porque el impacto va a ser grande. Probablemente para los que estamos acá en la sala no tanto, pero para los jóvenes que vienen sí. De hecho, una de las funciones que está siendo ahorita muy impactada es la de los practicantes, lo de los juniors que dicen en otros países, en Estados Unidos sobre todo. Ya hay indicios de que la tasa de reclutamiento de juniors o de practicantes ya no crece, sino está bajando. ¿Por qué? Porque los juniors o los practicantes son los que hacen las tareas operativas más básicas y que la IA las puede hacer. Lo que también nos trae un doble problema, ¿no? Porque por un lado va a haber menos oportunidades de empleo para los jóvenes y por otro lado también esa labor de practicante es una labor formativa que permite que esos juniors se conviertan en los seniors del futuro. Pero si ya no va a haber oportunidades para formación en las empresas, entonces se va a generar un vacío. Entonces, toda esta primera reflexión la pongo a colación porque justamente vamos a hablar de nuevos modelos de aprendizaje, de qué puede hacerse desde el gobierno, qué puede hacerse de las empresas, porque es algo que finalmente se nos viene, ya está pasando en países más adelantados y es algo que es que ya está acá, ¿no? El futuro y este impacto y esta disrupción del mercado laboral la estamos viendo y se va a acelerar cada vez más. Bien, muchas gracias, ingeniero Cristian. Por favor, un fuerte aplauso para la ponencia. Ingeniero Cristian, hay un tema que ha tocado que no es muy recurrente escucharlo, ¿no? Es el tema robótica, ¿no? La robótica, al igual que las IAs, están reformulando las nuevas actividades profesionales y creo que nos obliga un poco a pensar en la visión académica, ¿no? Que se nos viene a través de lo que nos viene con las IAs, ¿no? Bien, tenemos ahora la ponencia del ingeniero Wilfredo Elías Pimentel. Por favor, un fuerte aplauso. Muchas gracias. Yo voy a tocar un punto que creo que es sustancial, la innovación. Porque la innovación se sostiene precisamente en lo que es capacidades y talento. La pregunta es la siguiente: ¿qué entidad es la responsable de la innovación en el Perú? ¿Y cuál es nuestra proyección, por decir, para el año 2030? Concitec es la entidad responsable de la innovación en el Perú. Y la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación al 2030 es el programa que aspiramos nosotros a alcanzar con un nivel con una meta dentro de lo que es el índice global de innovación, top 60. Eso es lo que aspiramos, top 60. Y Concitec ha preparado un árbol de problemas. Y en el árbol de problemas considera lo siguiente: como problema,
insuficientes capacidades científicas, tecnológicas y de innovación tecnológica. Regrese, por favor. Bien. Ya. Insuficientes capacidades científicas, tecnológicas y de innovación tecnológica para el desarrollo general y sostenible del país. Ese es el problema que ha identificado CONCITEC. Muy bien, parece interesante, pero la pregunta es, ¿qué entiende el gobierno, los gobernantes de esta política? ¿Qué entienden? La última información pública que disponemos es el mensaje del 28 de julio. Y en el 28 de julio, el discurso presidencial lo hemos desagregado en 3 vectores: profundidad, velocidad y sostenibilidad, con la idea de medir cuál es el impacto de ese discurso con relación a la ciencia, tecnología e innovación. Y hemos encontrado un valor, un módulo 3.74, que precisamente está en un cuadrante negativo con relación a la velocidad. Quiere decir que nos hemos vuelto mucho más lentos, no hemos avanzado en lo que es la innovación. Y esta forma de medir nos va a servir para poder comparar más adelante con otros países y con otros resultados. Sigamos, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. A ver, ayúdame, por favor. Sí, siga, siga. La segunda diapositiva. Ahí déjalo. Entonces, si nos ponemos a repasar qué dice la política de ciencia, tecnología e innovación, vamos a encontrar objetivos prioritarios. ¿Y cuántos objetivos prioritarios hay? 6 objetivos prioritarios: institucionalidad, apropiación social, capital humano, conocimiento, innovación y financiamiento. Y si esto lo proyectamos a lo que el gobierno lo entiende y lo desglosamos en vectores, finalmente vamos a ver esa línea roja. Esa línea roja descendente es la línea roja de la innovación, que para el año 2030 apunta para abajo. En el año 2024, el valor vectorial proyectado era de 3.74, que significaba puesto 75 dentro de la IGI. Ahora, en el año 2025, hemos bajado al puesto 80, nos hemos caído. Y si nosotros quisiéramos alcanzar el top 60 para el año 2030, deberíamos tener un valor vectorial, regresa por favor, un valor vectorial de 7.93. O sea, de 3.74 tendríamos que pasar a 7.93. Fíjense la brecha que tenemos que cubrir para alcanzar lo que Polity proyecta para el año 2030. Realmente una tarea gigantesca, ¿no?
Bien, la siguiente diapositiva, por favor. Entonces nos ponemos a pensar, ¿por qué estamos tan mal en innovación? Y la lógica nos dice, revisemos un poco el contexto y veamos qué están haciendo los países top en innovación. Y vamos a ver lo siguiente. Fíjense, los países más importantes ya tienen resuelto el tema de la autoridad transversal. Quiere decir que tienen el 100% de autoridad transversal. Y la política nacional nos dice que CONCITEC es el responsable, es el rector, pero no tiene autoridad transversal. O sea, en otras palabras, solo CONCITEC se hace caso a sí mismo, los demás no le hacen caso. Por otro lado, la coordinación es mandatoria, quiere decir, si se toma una decisión, todos lo cumplen. Politic no tiene coordinación mandatoria, tiene coordinación voluntaria. Cronogramas específicos, no tenemos cronogramas específicos. Presupuesto integrado, tampoco tenemos presupuesto integrado. Benchmarking sistemático, no lo ejercemos. Nuestra política se ha creado internamente con lo que tenemos. O sea, no tenemos capacidad de comparación. Metodología. Fíjense cuál es nuestra metodología. Regrese, por favor. Pre-2016, coordinación sectorial. 2016-2025, coordinación voluntaria. 2025-2030, seguimos con coordinación voluntaria. Entonces, aquí hay algo que hacer, ¿no? Si Politic, tal como estamos pensando para el 2030, tiene que ser lo que aspiramos, necesariamente tenemos que trabajar en contexto, en metodología y también en capacidades y talento. La siguiente, por favor. Entonces, esto nos obliga a reformular y a integrar un nuevo concepto en el árbol de problemas. Romper la fragmentación. Hay más de 25 entidades en el Perú que ven el tema de la innovación. 25 entidades. Y eso es increíble, porque ahí todo lo que es capacidades y todo lo que es talento se pierde. Si nosotros resolvemos este problema, quizás podamos llegar al top 60. Pero tenemos dos cosas pendientes. Trabajar con una metodología distinta e implementar una estrategia, tal como lo mencionaban. Si no tenemos una metodología y una estrategia, difícilmente podremos alcanzar el top 60. La siguiente, por favor. Entonces, yo les propongo lo siguiente. Si bien es cierto que el árbol de problemas es una metodología eficiente, pero en el fondo descansa en una metodología antigua, que es la metodología causa-efecto. Pero esa metodología, para la cuarta revolución industrial, ya queda corta. ¿Y por qué queda corta? Porque en el camino la tecnología ha generado tanto cambio que cuando nosotros queremos recuperar el efecto, ya quedó obsoleto. Es así como entonces tenemos que buscar una metodología acorde a la cuarta revolución industrial, una metodología acorde a las tecnologías que hoy en día imperan. Y les propongo trabajar en base a lo que es el crecimiento orgánico, que se refleja por medio de componentes de la cuarta revolución industrial y por manifestaciones observables que hay en todas las instituciones. Y en la siguiente diapositiva lo voy a ilustrar con relación al problema que estamos viviendo. Siguiente, por favor. Fíjense, si nosotros nos ponemos de acuerdo que en la cuarta revolución industrial hay tres temas centrales, que es el liderazgo digital, que lo hemos perdido, que son las tecnologías que los estamos adoptando, que es la estrategia que la que necesitamos trabajar, y por otro lado tenemos soluciones inmediatas que tienen que tomarse. Por ejemplo, una comunicación presidencial. Tenemos un nuevo presidente. ¿Qué piensa de la tecnología? ¿Qué piensa de la política de ciencia y tecnología? ¿Qué articulación
va a realizar desde el Ejecutivo los diferentes ministerios. ¿Qué cronograma vamos a trabajar? También, en el mediano plazo, ¿cómo se va a implementar la autoridad transversal? ¿Qué métricas públicas vamos a tener para medir el top 60? Y en el largo plazo, ¿cómo vamos a alcanzar el 1% del PBI? ¿Qué ecosistema de retención de talento vamos a tener? ¿Y cómo vamos a eliminar la fragmentación? Esto nos va a ayudar a trabajar interacciones. Y cuando las interacciones trabajen, entonces va a haber un crecimiento orgánico. Si no hay interacciones, ese crecimiento orgánico será chiquitito, pero si las interacciones son múltiples y grandes, ese crecimiento orgánico será grande. Y esto se va a traducir en nuevos objetivos prioritarios, que precisamente son los que están en amarillo. Por ejemplo, habrá una autoridad transversal, un ecosistema nacional, capital humano de élite, financiamiento estructural y marco legal adaptativo. La siguiente, por favor. Ya para ir terminando, esto nos permite pensar en una hoja de ruta. No podemos dar un salto al top 60 de inmediato. Tenemos que encontrar un camino. Y un camino en el contexto, reconociendo lo que pasa en otros países, porque todos los países quieren ser innovadores. Todos los países luchan por una posición mejor. Por lo tanto, si nosotros nos encontramos en el clúster 3, donde estamos junto con Argentina, que está en el puesto 72, y con Ecuador, que está en el puesto 78, si nos cuidamos, vamos a bajar al clúster 4, junto con Paraguay, Guatemala, Bolivia y Venezuela. Fíjense, Perú posición 75, ahora Perú posición 80. De 75 hemos pasado al 80. Y nos vamos camino al clúster 4. Y el compromiso y el reto de nuestros talentos es avanzar al clúster 2, junto con México, Brasil y Colombia. Ahí podríamos estar pensando en un clúster 61, 62, una posición 61, 62. Pero para llegar al 60 tenemos que trasladarnos al clúster 1, donde está Chile, Costa Rica y Uruguay. Entonces, esto solo será viable si los talentos y las capacidades que tenemos son manejables. La última diapositiva, por favor. Muy bien, del 2025 al 2030 hay una ventana de oportunidad. Entonces, la decisión es hoy. Fortalezcamos nuestros talentos y nuestras capacidades. Chile, Costa Rica y Uruguay ya están en el top 60. Perú puede ser el siguiente o quedarse atrás para siempre. El mensaje central es que no es una cuestión de recursos solamente, no es una cuestión de capacidades tampoco, no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de coordinación, es una cuestión de sistema y sobre todo es una cuestión de decisión. Gracias. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso para el ingeniero Wilfredo Pimentel, que ha tenido una magnífica exposición. Y me quedo con la frase que debemos desarrollar nuevas metodologías y y estrategia para lograr llegar al puesto tan soñado, el puesto 60, ¿no? O los top 60. Bien, vamos a empezar el ciclo de preguntas. Y luego de haber escuchado pues tan buenas ponencias, la primera pregunta que le dejamos es, en un contexto donde la inteligencia artificial redefine tareas y competencias, ¿cómo deberían las organizaciones y las universidades rediseñar sus modelos de desarrollo del talento para no solo adaptarse, sino anticiparse a los cambios que la IA impone? Bien, yo creo que adelanté un poco sobre esa parte. Creo que queda claro el concepto de laboratorio vivo, de poder resolver problemas reales en un espacio de infraestructura. Pero el contexto es mucho más amplio. Nuestro país es mucho más diverso. Tenemos espacios y territorios que no tienen la misma infraestructura, ni siquiera tecnológica.
de saneamiento de carreteras. ¿Qué sucede ahí en relación del uso de la inteligencia artificial? Hay pasos previos todavía para poder hacerlo. Tal vez como una experiencia vivida este año a través del capítulo de electrónica, ¿no?, de este Consejo Departamental, juntamente con el ingeniero Fanol aquí presente, desarrollamos una misión técnica allá en Yinque, Apurímac, a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, sin ningún tipo de conectividad o limitada tipo de conectividad, llámese móvil, y nada de televisión. ¿Qué sucede? Existen ahí colegios, existen centros educativos, inicial, primaria, y más allá está el distrito de Toraya. Pero ¿cuál es la realidad? Si nosotros comenzamos a establecer tal vez un plan, una política sobre el desarrollo de la inteligencia o el talento digital para el uso de la inteligencia artificial, hay que trabajar en esos lugares también. Pero también se convierte en una gran oportunidad, y esa experiencia vivida sucedió así. Existe una tecnología satelital hoy que el Estado ha implementado, que es la tecnología DTH, Direct to Home, satelital, que significa que utiliza un espacio de espectro en la banda KU y que emite a través del IRTP unos canales libres o abiertos para que cualquier familia o casa en cualquier parte de nuestro país pueda recibir esa señal digital. Estamos entendiendo, sobre todo en aquellas zonas que es difícil de acceso el tema de Internet, porque de alguna manera cuando queremos utilizar la inteligencia artificial tenemos que tener lo básico, lo mínimo, que es el Internet. Pero ¿qué sucede con aquellos lugares o aquellas poblaciones no conectadas? Tenemos que hacer algo. Entonces, una manera es desarrollar esta misión técnica para poder, de alguna forma, incentivar que los colegios, ojo aquí, colegios tengan estos tipos de receptores digitales, ¿no?, de televisión digital satelital, para recibir esa señal, uno, de manera gratuita, y que pueda distribuir ese contenido a las tablets que hoy tienen implementados en muchos de los colegios, que inclusive hemos visto 40 tablets así prácticamente en cajas sin uso. Sé que hay un esfuerzo por el lado de Pronatel, hacer el desarrollo de implementación y expansión, eso es claro, pero hay tecnologías que se pueden hacer. Segundo, este tipo de dispositivos se puede poner un mini servidor con tecnología embebida con un LLM. Por ejemplo, puede ser tipo Gema 3, por ejemplo, que es como si fuese un chat GPT, pero sin uso de Internet. ¿Qué significa eso? Que podemos descargar todos los libros, en este caso del Ministerio de Educación, embebidos acá localmente, listos, y que a través de la tecnología satelital pueda hacer la descarga en todos esos dispositivos. Descarga satelital. Y ya yo tengo acá prácticamente una inteligencia artificial, vamos a decirle offline. Eso creo que es un gran desafío. Y quiero terminar con lo siguiente. Creo y considero de que la diferencia de un ciudadano peruano que está ahí en un lugar muy alejado, sin conectividad, y que un ciudadano que esté aquí, tal vez en Lima, en este espacio, es solamente la oportunidad. ¿Qué nosotros hacemos a través de la ingeniería? Que esa oportunidad pueda de alguna forma cerrar esas brechas. Ahí está la ingeniería, por supuesto, pero también está de la mano de todos los actores, tanto la parte política del Estado y también el sector público, para poder llevar ese tipo de soluciones. Gracias. Quirosate, muchas gracias. Las universidades, sin duda, vienen a ser el corazón de la innovación en el Perú y en el mundo. La universidad más pequeña de los Estados Unidos tiene un centro de cómputo que no lo tiene el Perú. Entonces, si el gobierno realmente quiere impulsar la inteligencia artificial, la innovación y el talento, tiene que dotar a las universidades de infraestructura y también de los recursos humanos suficientes. El Perú es uno de los pocos países que no tiene ningún doctorado en inteligencia artificial. Chile y Colombia tienen anualmente alrededor de 800 profesionales que salen titulados y doctorados con más de 2 años, más de 2 semestres de capacitación en inteligencia artificial. En el Perú
solamente salen 200. Y de los 200 se van una gran cantidad fuera del país porque no hay infraestructura. Entonces, uno de los temas centrales para las universidades es desarrollar infraestructura y recursos humanos. Muchas gracias, ingeniero. No sé si han escuchado de los colegios alfa en Estados Unidos. Los colegios alfa son los primeros colegios educativos de primaria y secundaria que usan solo IA. ¿Cómo funcionan? Tienen 2 horas al día de, digamos, estudio, pero sin profesor. Los niños estudian directamente con aplicaciones con inteligencia artificial, las diversas materias con plataformas adaptativas. Adaptativas es que se adaptan a las capacidades, al avance y a cada estudiante. El resto del tiempo hacen lo que le llaman ya life skills o habilidades de vida, hacen proyectos de integración, hacen emprendimiento, desarrollan habilidades blandas. Como les decía, no hay profesores, lo que sí hay son especie de guías o coach que no son especializados en las materias educativas, sino que si tienen o se traen a los niños en algún tema, los ayudan a que ellos puedan realizar su proceso de aprendizaje, es decir, les enseñan a aprender, ¿no? Digamos, la promesa de estas escuelas es que es una educación personalizada y que ha habido debates, ha habido gente que ha criticado este nuevo modelo, pero cuando hacen los exámenes a niveles de todos los colegios, estos colegios alfa son de los que principalmente puntúan, ¿no? Si bien es un ejemplo extremo de la IA, es un ejemplo también para revisar, analizar, porque el modelo educativo que no solamente en Perú, sino en el mundo, realmente es uno de los que menos ha avanzado comparativamente con otros en relación a la tecnología, porque seguimos teniendo a un profesor que es el especialista, que es el mediador del conocimiento hacia los alumnos. Es la fuente de información cuando, incluso antes de la inteligencia artificial, el conocimiento ya está disponible para todos en Internet. Ahora con la IA se potencia mucho más. La IA tiene incluso mayor capacidad de ayudar a cualquier estudiante a comprender. Obviamente si es bien usada, ¿no? Porque también está la otra situación en la cual solo usar IA puede generar una pereza cognitiva, como lo decía la anterior expositora. Ahora, ¿cómo tomar ese ejemplo y de alguna manera ver qué oportunidades hay para el Perú? Como dijo el ingeniero Denis, habló de la problemática en el sector rural. Ustedes deben haber escuchado que hay muchos colegios en zonas rurales que son unidocentes, es decir, un profesor tiene que enseñar todas las materias a diversos grados, porque definitivamente hay un déficit de profesores, ya sea por un tema presupuestal o de disponibilidad de personal para poder atender todas las necesidades de educación en el país. Si a contramano tenemos que ahora la tecnología puede ayudar a un alumno o a un niño en una zona rural tener la misma calidad de estudio que un niño en Estados Unidos en estos colegios alfa, tenemos una solución maravillosa para poder cerrar la brecha de educación en el país, ¿no? Y yo les cuento una experiencia también con las plataformas adaptativas. El 2017, en Gilat, la empresa donde trabajo, hicimos un piloto de teleeducación en Cusco, en una escuela donde implementamos plataformas adaptativas de matemática e inglés, sin hablar de inteligencia artificial todavía, plataformas en las cuales los alumnos, digamos, podían interactuar con la plataforma y aprender a su propio ritmo.
por estas situaciones que tiene el sector de educación en el país, si bien se tenía que dictar inglés, no se podía contratar un profesor de inglés para ese colegio y el curso lo enseñó un profesor de matemática, porque hay una cantidad de plazas de profesores y presupuesto, y ese profesor, el profesor de matemáticas tenía que estar ahí, no podían contratar, no había espacio presupuestal para contratar un profesor de inglés. Con esta plataforma adaptativa, con una breve capacitación al profesor de matemática que no sabía inglés, se pudo llevar a cabo durante todo un año el curso de inglés. Y se hizo una prueba al inicio del año y una prueba al final, y los chicos puntuaron muy bien, incluso mejor que los que colegios similares con profesores de inglés. Entonces, o sea, hay evidencia, yo tengo evidencia directa y hay evidencia científica de que las plataformas adaptativas funcionan. Entonces, tomando como ejemplo este caso de éxito en otros países, como estas escuelas alfa, hay una oportunidad interesante de cómo la tecnología y cómo esta tecnología puede ayudar a cerrar la brecha, ¿no? Ingeniero, muchas gracias. Ingeniero Cotos. Sí, gracias. Bueno, yo creo que cuando ustedes lean la estrategia de inteligencia artificial de Alemania, que se la pueden bajar de internet, van a encontrar que Alemania ha creado centros de excelencia en todo el país. Los centros de excelencia investigan en inteligencia artificial y todos son de alto nivel. Y yo creo que eso es lo que le conviene al Perú, formar centros de excelencia en todo el país. Podría empezarse por todos los 25 consejos departamentales del Colegio de Ingenieros y también por las universidades. Hay casos de universidades como la Universidad Privada María Auxiliadora en San Juan del Lurigancho, que han decidido enseñar cursos de inteligencia artificial en todos sus cursos, en todas las carreras. Y es un ejemplo. Pero también hacen falta más convenios. Por ejemplo, en Perú tenemos que la Universidad de San tiene convenio con la Universidad Jimmy Young de Corea del Sur para investigar conjuntamente en inteligencia artificial. Después, la Universidad Científica del Sur tiene convenio con el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile. La Universidad de San Martín de Porres tiene convenio con Huawei, que le ha construido un laboratorio de inteligencia artificial y están investigando, pero todavía no tienen patentes, pero están acá en Perú. Y el CAE, el Centro de Altos Estudios Históricos Militares del Ejército, tiene convenio con una empresa de inteligencia artificial, pero todavía no tiene ninguna patente. Entonces los convenios le hacen mucha falta al Perú. Hay también, lo que se debe crear es un programa de ir a las zonas del Perú, en la costa, sierra y selva, que tienen el mayor atraso. Hay muchos lugares en que hace falta la tecnología, no llega la educación correctamente por falta de recursos, por falta de carreteras. Entonces, es necesario llevar la inteligencia artificial a esos lugares. Entonces, crear un programa para llevar la capacitación en temas de inteligencia artificial a todos esos lugares de Perú. Por ejemplo, en China, ahora que están enseñando inteligencia artificial desde los 6 años de edad, el presidente Xi Jinping ha dicho, vamos a dar el mismo nivel educativo a los niños de la ciudad que del campo. No queremos que solamente en la ciudad tengan mayor nivel académico que en el campo. Tanto los niños del campo como los niños de la ciudad deben aprender al mismo nivel de inteligencia artificial. Y eso están haciendo en China. Y eso es algo muy bueno porque a nivel mundial, incluso en Finlandia y en varios países, casi siempre es en la zona de ciudades donde más se tiene más alto nivel académico y se descuidan las provincias o zonas de frontera.
donde baja el nivel académico en general. Entonces, si en el Perú estamos hablando de enseñar inteligencia artificial a todo el país, se necesita que también en las zonas más deprimidas, más atrasadas, donde llega menos la información y la tecnología, tengan acceso a esa tecnología. Acá en el Colegio de Ingenieros, en la Comisión de Inteligencia Artificial, tenemos un programa de educación para colegios, que también está contemplando la educación para escuelas de maestros, de docentes que deseen capacitar en inteligencia artificial para enseñar en colegios secundarios y primarios. Todavía nos falta elaborar nuestro proyecto de ley, pero ya tenemos varias ideas y varios planes que estamos trabajando. Ahora, aparte de eso, tenemos las experiencias de Francia. En Francia dice que se debe capacitar a toda la población en inteligencia artificial y para eso fomentan debates públicos en zonas de alta concurrencia de público para que todos se capaciten en inteligencia artificial. Aparte de eso, también es necesario dar lo que se llama una educación para todos, no solo una educación más avanzada en universidades privadas, aunque como dijo aquí el colega, las escuelas alfa en Estados Unidos enseñan inteligencia artificial y les cobran $40,000 anuales a los padres de familia. Hay que hacer lo posible por mejorar el nivel académico en el Perú, a nivel de colegios y de universidades. Y para eso hay que revisar constantemente las currículas educativas de los colegios y de las universidades, que en las universidades incluyan cursos de inteligencia artificial en todas las carreras, con más cursos en los cursos de ingeniería y de ciencias puras. Gracias. Bien, muchas gracias, ingeniero Cotos. Bien, esta rueda de preguntas y respuestas han sido bastante interesantes. Y vamos ya por el exceso de tiempo, damos por concluido el ciclo de preguntas. Y bueno, invitamos a los ingenieros para que nos puedan continuar con la ceremonia. Bueno, muchísimas gracias, ingenieros, por su panel. Muy interesante, evidentemente, todos los datos. Así que, bueno, en primera instancia, vamos a agradecer al panel con un fuerte aplauso por acompañarnos el día de hoy. Invitamos así también al ingeniero Fanola, a los ingenieros directores del Colegio de Ingenieros del Perú para que pues, puedan hacer la entrega de los diplomas. Por favor, adelante. Adelante. Muy bien, y mientras se van dando el saludo, pues con toda esta información, hacerles recordar que mañana seguimos también con nuestro primer Congreso Internacional de Inteligencia Artificial con temas que justamente tienen que ver con no solo la inteligencia artificial generativa, en la educación, en el trabajo y etcétera. Importante también, sí, aprovechan también para compartir, obviamente, estos espacios, esta información con sus contactos, compañeros, colegas, y obviamente que se difunda toda esta información como iniciativa del Colegio de Ingenieros del Perú. Perfecto, un fuerte aplauso para nuestro panel, nuestro último panel de la noche. Tenemos un coffee break para compartir con todos ustedes, por acompañarnos esta tarde, esta noche, y obviamente para hacer networking. Muchísimas gracias, un aplauso para ustedes también.
Nos vemos mañana, no se olviden. Nos vemos mañana. Los esperamos desde las 8:30 de la mañana. ¿Sí? No falten. Gracias. Gracias a ti, más bien.